otra vez la tardanza. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que sea nuestro Dios que nos guíe en nuestra escuela dominical. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno para con nosotros. Tu fidelidad no se ha alejado entre nosotros, Señor. Aún nosotros siendo un pueblo de labios inmundos, que pecamos contra ti todo el tiempo, tú eres fiel para con nosotros. Damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, que se renueva todos los días para con nosotros. Damos gracias, Señor, por todas las cosas buenas que nos has proveído en este día, la vida, Señor, la familia, el alimento, Señor. Pero te damos gracias, Señor, que en este día, en este hermoso día, el día de nuestro Señor Jesucristo, podemos estar reunidos aquí en este lugar como iglesia, en la consagración de los santos, para alabar y glorificar tu santo nombre, para que tu nombre sea exaltado y alabado sobre todos. Solamente tú, Padre Santo, mereces toda la honra y toda la gloria. Te pedimos, Señor, por los santos que vienen en camino, Señor, tráelos con bien, Señor, protégelos en su camino. Te pido por estos, Señor, que están en este lugar. Te pido que tú los bendigas, Señor. Gracias, Señor, porque tú les has dado ese querer como el hacer en ellos para querer aprender un poquito más de ti, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que todavía están dormidos espiritualmente, Señor. Trata tú con ellos, Señor. Levántalos de ese sueño en que están. Te pido, Señor, que toda palabra que se diga en este día, en esta mañana, sea palabra tuya y no palabra de hombre torpe. Te pido ante el Señor la dirección del Espíritu Santo. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Seguimos con la clase número 2 en lo que es fundamentos en Génesis. Otra vez no puse notas porque prefiero que escuchen esta clase. Sin embargo, si usted quiere anotar algo, es bienvenido en hacerlo. Pero estas clases son más fundamentos, es el prólogo que tenemos que ver antes de poder entrar al siguiente pacto, que es el pacto de obras. Pero hace la última clase que estuvimos juntos reunidos, vimos lo que es el fundamento de Génesis 1:1, que en el principio Dios creó los cielos. In the beginning God created the heavens. Pero los cielos, a lo que significa el cielo, no es el cielo, esta atmósfera, sino significa el cielo invisible, el trono de Dios, el templo sagrado de Dios, donde Él habita, donde los ángeles lo alaban, donde su gloria es manifiesta todo tiempo, es el lugar de residencia permanente de Dios. So what we saw in the other classes were that the heavens, the first heavens that God created, were the archetypal temple, the first temple, the throne of God, the throne room of God, where God resides day and night, and He is worshipped by the angels. That's in Genesis 1:1. Pero ahora seguimos adelante donde tenemos que ver ahora la creación de esta tierra, pero no me voy a meter en un estudio de Génesis de lo que es el primer día, el segundo día, el tercer día, porque lo que queremos ver es el pacto o los pactos, y por eso estamos dejando el prólogo. Miramos el primer cielo, miramos hasta el segundo cielo, lo que es el cielo visible, que también es donde el Espíritu Santo fluye avialmente sobre la faz de la tierra. Pero ahora quiero que empecemos leyendo Génesis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Génesis 2, versículo 1 en adelante. Donde nos dice la Escritura otra vez, este es Moisés inspirado por el Espíritu Santo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo
de toda la obra que había hecho, porque Él reposó en toda la obra que había hecho en la creación. Miramos que este día séptimo es lo que nosotros hacemos ahora en este día, donde no solamente reposamos de nuestras labores seculares, pero entramos en un reposo santo, en un reposo espiritual, como una nueva creación. So not only in the seventh day, which we believe is today, we not only rest from our labor, from our work, but we also enter into a rest where we are spiritually renewed as a new creation in God. Esto es importante, pero seguimos adelante, versículo 4. Ahora, Génesis 2 y Génesis 1 es un paralelo, no son dos cuentos diferentes, sino que Génesis 1 miramos que Moisés habla de la creación en todos los días, pero en Génesis 2 Moisés está explicando un poco más en detalle la creación. Y por eso vamos a leer ahora Génesis 2, versículo 4, que nos dicen: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedilio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Hasta allá. Porque lo que ahora queremos enfocarnos, y lo dije la última vez que estuvimos juntos, es de antes poder nosotros enfocarnos en el hombre y su obra y su labor, primero debemos enfocarnos ahora en el ambiente, en el ecosistema del hombre. ¿Cuál es el ecosistema del hombre? Pero yo creo que tenga mucho cuidado. Nosotros que a veces que le enseñamos a nuestros hijos, somos muy rápidos en hablar acerca del día de creación, pero yo quiero que esté con mucho cuidado y con mucho detalle, examine Génesis 2. Edén no fue creado primero. Primero lo que Dios creó en el día tercero fue todo árbol, toda cosa verde que da fruto y que da semilla. Sin embargo, el huerto del Edén no fue creado en ese día. Porque nos dice Moisés que primero Dios creó al hombre, lo creó de la tierra, del polvo de la tierra, y sopló en él. Y después de Dios crear al hombre a su misma imagen y semejanza, entonces Dios crea el Edén. ¿Por qué Moisés hace este énfasis? Y Moisés es muy detallado, muy detalloso, yo creo que la palabra más detallista, dice que el Edén fue creado en el oriente. Y vamos a ver el significado del oriente. Todo lo que Moisés puso tiene un gran significado. Pero ¿por qué el Edén fue creado después del hombre? ¿Por qué el Edén no fue creado con todo lo que fue verde y fructífero?
porque el Edén no es un jardín más, no es un bosque más. Ahora el Edén es el templo visible de Dios. Es el primer arquetípico templo. ¿Estamos bien allá atrás? Muy bien. Es el primer templo. Miramos que el primer templo invisible fue creado en los cielos de allá arriba. ¿Y quién habita en ese templo? Dios habita en ese templo con sus ángeles, que es adorado día y noche. Pero ahora Dios, en su gracia, cuando crea al hombre, Dios quiere habitar con el hombre. Nos debemos acordar de algo. Dios no está obligado a habitar con el hombre. Esto es por su gracia. ¿En dónde habita Dios? Muchos dicen Dios habita en todo lugar, en todo extremo de la tierra. Claro que sí, Dios es omnipresente. Sin embargo, ¿dónde es que Dios tiene comunión con su pueblo, con su gente? ¿Con el hombre? Solamente en su templo. Y esto es lo que vamos a ver en este día. Edén, el templo visible de Dios. Primero, lo que quiero que miremos es los ríos que fluyen del templo. Y para eso los voy a invitar a Ezequiel capítulo 47, versículo 1 en adelante. Ezekiel 47. So what we're going to see today is how Eden is the first temple of man, where God resides with his people. Surely, we have heard too many times that God is everywhere and that God can be worshipped everywhere. That is true. But God only resides, he only has worship with his people in his temple. So that's what we're seeing, that the first temple is Eden, in the Garden of Eden. Ezequiel capítulo 47, versículo 1, Ezekiel 47, verse 1. Antes de comenzar les voy a explicar que esta es una visión de Ezequiel acerca de un templo futuro. Pero escuchen y pongan atención en la descripción que Ezequiel habla acerca de este templo. Dice Ezequiel, y vamos a pasar en la primera oración, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. ¿Alguien tiene otra traducción que no sea la Reina Valera 1960? ¿Qué dice tu traducción? En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. A la entrada del templo, porque esa palabra griega, no griega, pero esa palabra hebrea significa casa de adoración, por eso llamamos Betel casa de adoración, pero es también templo. Entonces lo que estamos viendo aquí es el templo, un templo futuro o una casa futura. Otra vez dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. ¿Hacia dónde? El oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Ven que este es un templo. Versículo 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río
no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, y a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Brinquémonos al versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Estamos viendo un paralelo. Este es el paralelo, que de este templo futuro salen ríos. Y estos ríos no son cualquier río, sino estos ríos bendicen y dan fruto. Los árboles que están al lado dan fruto. Y todo lo que entra al río es sanado. Estos ríos restauran vida. Y este siempre es el simbolismo del agua en la Escritura. Nos acordamos que el sumo sacerdote, antes de poder entrar a la presencia de Dios, antes de poder entrar al lugar santísimo, tenía que purificarse él mismo con agua. Agua. ¿Cuál es qué es lo que le dijo Jesús a un hombre llamado Nicodemo? Es necesario que nacieres de agua y del Espíritu Santo. ¿Y a qué se refería Jesús? Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, donde dice, y yo os limpiaré con agua. So water always means purity. It means new life. It gives life. Y en este templo, lo que estamos viendo es de que sale este río y da vida. De los templos deben de salir ríos que dan vida. Los quiero llevar rapidito a Juan capítulo 7, versículo 37. Yo sé que este es un capítulo o una frase muy bien escuchada en muchas iglesias, pero no se pueden entender si no hay un contexto de qué significan templos. Juan 7, versículo 37, John 7, verse 37. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa esto? Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Otra vez regresando a la otra clase, en el primer templo, el templo invisible, el Espíritu Santo habita en ese templo. Y la promesa del nuevo pacto es de que ahora los templos no serán en una montaña o en un solo lugar, sino que ahora habrán templos caminantes. ¿Quiénes son esos templos caminantes? La iglesia. Y todo aquel que cree en el Hijo, todo aquel que llega al Hijo, de su interior corren ríos de agua viva. De este templo de carne, también salen ríos de agua viva. Estamos entendiendo ahora el
arquetípico templo, el Edén, cómo es que el Edén, y por eso Moisés pone que sale un solo río y se divide en 4 brazos, y estos 4 brazos del río bendicen a toda la tierra. Esa es la primera evidencia que tenemos que el Edén, o el huerto en el Edén, es un templo sagrado de Dios. La segunda evidencia que tenemos acerca del Edén es que el Edén, igual como todos los otros templos, están puestos en montes, en montañas. Ezequiel Ezequiel capítulo 28. Vamos a leer el versículo. Vamos a empezar desde el primero, pero este es un texto que siempre es muy debatido en lo que es el mundo cristiano. Porque en Ezequiel capítulo 28, muchos y popularmente dicen que Ezequiel aquí está hablando acerca de Satanás, porque dice, oh querubín. Y ese es usualmente el entendimiento, que Ezequiel aquí está hablando de Satanás. Sin embargo, nosotros en la teología reformada no miramos que Ezequiel está hablando acerca de Satanás aquí. Ezequiel, y otra vez, esta es la importancia de entender tipología. Ezequiel está hablando del rey de Tiro, que no lo nombra, pero sabemos por la historia que es Izabal el tercero. Y la comparación que hace Ezequiel con Izabal, con el tipo, no creemos que es Satanás, creemos que es Adán. Adán, no Satanás. Y yo les voy a dar evidencia, y en la otra clase va a haber aún evidencia más fuerte, pero empecemos desde el versículo 1 para que miren que no se está hablando de Satanás, se está hablando de un hombre. Ezequiel 28 versículo 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, que dice, siendo tú hombre y no Dios. Esta es la primera evidencia que no se está hablando aquí de Satanás. Este es un hombre. Siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Brinquémonos al versículo 9. Verse 9. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre eres, y no Dios. En la mano de tu matador, de muerte de incircuncisos morirás, por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y sabemos otra vez por la historia que Izabal fue conquistado por Nabucodonosor el segundo. Izabal murió en manos de incircunciso. Pero estamos hablando claramente de un hombre. Ahora, en los siguientes versículos es donde las personas dicen, aquí es donde se está hablando de Satanás. Yo no creo eso, los reformadores tampoco creían eso. Aquí se está hablando y se está comparando a Izabal, el rey de Tiro, con Adán. Y miremos esto, versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisótilo, berilio y onice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, y aquí es donde las personas dicen, está hablando de Satanás, pero en la siguiente clase vamos a hablar de esto. El quien era encargado de proteger el Edén no era Satanás, era Adán. Otra vez, versículo 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse, Dios hablando, en el santo monte de Dios. ¿De qué está hablando? Del Edén.
El Edén está en el santo monte de Dios, igual como todos los otros templos que son creados deben de estar hechos en montes. Dios fue el que puso a Adán allí. Nos acordamos, versículo del capítulo 2 de Génesis, primero Dios creó a Adán y luego creó el Edén y luego Dios trae a Adán hacia el Edén, lo pone en el Edén. Otra vez, versículo 14, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Bueno, aquí el punto no es de que yo quiero que miren de quién estaba hablando, sino que yo quiero que ustedes miraran el ambiente o el lugar o la topografía en donde estaba el Edén. En el santo monte de Dios. Y todos los montes, bueno, todos los templos, como acaba de decir, tenían o estaban hechos en montes. Los voy a llevar a Isaías capítulo 2, versículo 2, rapidito, Isaías 2, versículo 2. Isaiah chapter 2, verse 2, Isaías 2, versículo 2, dice esto. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, ¿a dónde? A la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, otra vez estamos regresando a Sión, saldrá la ley de Jerusalén, la palabra de Jehová. Cada vez que usted escuche en la escritura el monte de Jehová o Sión, eso es lo que se refiere, el templo de Dios. Salmos 48, que es un salmo muy conocido, dice, grande es Jehová y digno es de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Otra vez regresamos a lo que estaba diciendo al principio. Claro que Dios está en todo lugar, pero Él habita en templos. Él es alabado congregacionalmente en templos. Y Edén es el templo de Dios, donde ahora estamos viendo que no solamente sale ríos y bendice a toda la tierra, pero está en un monte sagrado. Juan capítulo 4, versículo 20. Yo quiero que miremos otra vez este pasaje que lo hemos visto varias veces, pero miremoslo ahora. Juan 4, versículo 20. El contexto siempre es este. Jesús está hablando con una mujer samaritana. Y la mujer samaritana, nos acordamos que después del exilio de los que estaban en el norte de Jerusalén, los que fueron exiliados, llegaron gentiles al norte de Jerusalén, y estos gentiles se intermezclaron con judíos, y así es como la secta de samaritanos fue creada, y los judíos más ortodoxos odiaban a los samaritanos por eso, porque se habían intermezclado, y habían reemplazado, sí reemplazaron, pero ellos cambiaron el Pentateuco, no aceptaron los libros de los judíos como el Pentateuco, ellos sacaron sus propios Pentateucos. Y el monte donde los judíos iban a adorar es en Jerusalén, en Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, donde Salomón edifica el templo. Por eso nos dice el versículo 20 de Juan 4, esta es la mujer hablando. Nuestros padres adoraron en este monte. La samaritana, los montes de los samaritanos era el monte de Gerizim.
Era otro monte diferente. Ellos dijeron, no estamos de acuerdo con los judíos, nosotros adoramos a Dios en este monte. Y dice ahora la samaritana, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Otra vez, ¿cuál es el templo donde ahora el Espíritu Santo reside? En nosotros. Y por eso en una de las prédicas que di, nos dice el autor del libro de los Hebreos en el capítulo 12, que ahora no estamos en aquel monte, el monte de Moisés, donde se dio la ley, sino estamos en ¿dónde? En el monte de Dios, en Jerusalén, la nueva ciudad celestial, en el monte Sión. Nosotros somos partes de este monte Sión, pero otra vez los templos tienen que ser edificados en montes, en montañas, porque allí es donde Dios que está en los cielos baja, desciende y tiene comunión con los que están aquí en la tierra. Es donde el cielo y la tierra se unen. Y por eso siempre usted va a mirar que cuando Moisés tenía que hablar con Jehová, entraba en el tabernáculo donde habita Dios, o tenía que subir al monte donde Dios hablaba con él cara a cara. Cada vez que Dios tiene comunión con una criatura, lo lleva a su monte, arriba. Esa es la segunda evidencia, que el Edén es un templo. Ahora quiero que leamos Génesis capítulo 3, versículo 8. Donde miraremos la tercera evidencia de el huerto del Edén o el jardín del Edén como un templo. Dice Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Y esta expresión, pasear en el huerto, también se traduce a andar en el huerto o habitar en el huerto o habitar entre o pasear entre. Eso es lo que esta expresión significa. Y rapidito, Levítico, libro de Levítico capítulo 26, versículo 11. Yo quiero que ahora usted esté relacionando estas clases con las futuras clases de teología de pacto. Esta es una de las evidencias más fuertes que tenemos en Edén como templo, pero acordémonos que eso esté siempre atrás de su cabeza. Adán fue creado primero, luego Edén, y luego Dios permite a Adán, lleva a Adán adentro del Edén. Levítico 26, versículo 11. Este es Dios hablando con su pueblo, diciendo, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué es lo que Dios está exigiendo en este pasaje? Verdadera adoración, verdadera religión. Yo pondré mi morada en medio de vosotros, mi alma no os abominará. Yo andaré, igual como Dios caminaba y andaba en el huerto del Edén, así es lo que dice Dios con el pueblo. Yo andaré en medio de vosotros, yo seré vuestro Dios, y ustedes serán mi pueblo. Cuando Salomón edificó su templo, yo quiero que escuche esto, en Primera de Reyes capítulo 6, versículo 11, escuche lo que dijo Salomón. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificaste, si anduvieras en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos,
yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Pero otra vez, ¿qué es lo que se escucha eso? Se escucha como un recordatorio del pacto. Si guardas mi palabra, si sigues mis estatutos, yo también cumpliré mi palabra y habitaré en medio de ustedes. Entonces, cuando nosotros miramos que Jehová Dios habitaba, se paseaba, andaba por el primer templo, es porque esto nos debe de llevar a la conclusión que tuvo que haber un pacto entre Dios y Adán. Porque para que Dios tenga comunión con alguien, esa persona, ese pueblo también tiene que cumplir con su parte del pacto. Si tú haces esto, yo andaré en medio de ustedes, en medio de ti. Y eso es lo que miramos en Génesis 3. Dios estaba caminando en medio de él. Él compartía comunión con Adán. Compartía comunión con Adán, convivían. Era su Dios y Adán era su criatura, su escogido. Pero sabemos lo que pasó después. Dios siempre está en medio de su templo. Por eso nosotros creemos que Dios habita en este templo y en nuestros corazones. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, es el mensaje a la iglesia en Éfeso, y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y esos 7 candeleros siempre representan la iglesia. Representaban las 7 iglesias. Pero ¿quién es el que anda en medio de ellos? Cristo Jesús anda en medio de ellos, camina en medio de ellos. Cristo Jesús convive, tiene comunión con nosotros, porque nosotros también somos un templo. Entonces, cuando Moisés describe todas estas cosas del Edén, del huerto del Edén, es porque Moisés nos está enseñando que igual como hay un templo invisible, donde los ángeles le adoran, Dios hizo un templo visible, el primer templo terrenal, donde Adán y toda su primogenitura debería de adorarlo y alabarlo. Donde él entró en un pacto sagrado con Adán. Es importante detallar todas estas cosas. Los quiero otra vez, leamos otra vez Génesis 2 ahora. Empecemos del versículo 4, pero leámoslo ahora otra vez y otra vez con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Génesis 2, 4. Nos dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahora, no me voy a adelantar mucho para la siguiente clase, pero lo voy a tocar aquí. Antes de poner al hombre en el lugar donde Dios quería ponerlo, Dios lo crea, ¿verdad? Lo crea de la tierra y lo hace que su imagen y semejanza. Ahora, no está diciendo Moisés que Dios tiene 2 ojos, una cabeza, 2 piernas, 2 brazos. Moisés no le está dando figura a Dios. Sería pecado Moisés darle figura a Dios. Sino lo que está diciendo es que ahora Adán es portador
de la imagen de Dios. Es decir, lo que Dios hizo ahora se lo delega a Adán. Adán ahora se convierte en rey, se convierte en profeta y se convierte en sacerdote. Ahora Adán es cabeza federal. ¿Se acuerdan de ese término, cabeza federal? Cristo Jesús es nuestra cabeza federal ahora. Pero antes había otra cabeza federal, quien era Adán. Pero noten esto. Dios primero crea al hombre y luego crea el Edén y tiene que llevar a Adán al Edén. Porque Adán no tiene ningún derecho natural de entrar al Edén. Otra vez, ¿quién es el que está en el Edén? Dios, el Espíritu Santo. Su presencia habita en el Edén. ¿Habrá un hombre que naturalmente tiene derecho a la inmediata presencia de Dios? No lo habrá, no lo hay. Cada vez que Dios permite comunión con Él mismo, es por su gracia. Entonces Dios en gracia trae a Adán hacia Él. Esto nos debe de enseñar que la comunión con Dios es una dádiva soberana. No es algo merecido naturalmente. Entonces de ahí en adelante todo lo que ocurre en el Edén no es natural, pero son pactos o leyes positivas. Es algo que Dios requiere de Adán por lo demás o además de lo que es natural hacia Adán. Adán naturalmente le debe adoración a Dios, pero ahora no solamente le debe adoración a Dios, sino Dios le va a dar una obra a Adán y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Pero nos dice que primero Dios creó al hombre y luego crea el Edén y lo pone ¿en dónde? En el oriente. Y este oriente, mis hermanos, el oriente siempre significa exilio o maldición. Exilio o maldición. Cuando Caín mató a su hermano, ¿cómo se llamaba su hermano? Abel, muy bien, están despiertos. Cuando Caín mató a su hermano Abel, dice la escritura en Génesis 4, versículo 16, que habitó a la tierra de Nod, al oriente del Edén. Cuando la torre de Babel fue edificada, nos dice Génesis 11:2, que fue edificada al oriente. Cuando Lot fue y habitó en Sodoma y Gomorra, fue al oriente en desobediencia, en egoísmo. Cuando Israel fue cautivo, fue al oriente. Del oriente, dice Dios, que sacó a Israel. Entonces el oriente, o ir hacia el lado del oriente, bueno, este es mi oriente, el oriente para ustedes, representa maldición. El Edén fue creado en el oriente porque para poder entrar al huerto del Edén, uno tiene que caminar entonces al occidente, a donde está la presencia de Dios. Pero yo quiero que usted note eso, porque ya hemos hablado mucho del oriente y lo hemos visto en varios pasajes. El oriente, el oriente, el oriente. Entonces, este oriente siempre significa ser alejado de la presencia de Dios. ¿Por qué es importante notar un punto? Porque cuando cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién, lo que vimos ahorita en Ezequiel 28, quién sacó a Adán y a Eva del Edén? Dios los sacó del Edén, afuera, hacia el oriente. Afuera de la inmediata presencia de Dios. ¿Dónde está la inmediata presencia de Dios? ¿No está en su santo templo? ¿Sí o no? Entonces, como cuánta evidencia más necesitamos para entender que el Edén
es el primer templo visible, donde Adán es el primero que tiene que labrarlo, tiene que guardarlo como sacerdote de este templo. Pero todo eso, lo que acabo de decir es, todo eso se llaman leyes positivas. Son ordenanzas que Dios le da a Adán aparte de las ordenanzas naturales que le debe a Adán. ¿Nosotros tendremos leyes positivas? Claro que sí, tenemos leyes positivas. Nosotros igual naturalmente le debemos a Dios adoración. Pero también tenemos leyes positivas o ordenanzas positivas. ¿Cuáles serán esas? Bueno, los ejemplos más fáciles es como el bautismo, ¿verdad? Naturalmente nosotros no somos bautizados, pero somos llamados a ser bautizados en Cristo. La Santa Cena también es algo que nosotros no entendiéramos naturalmente. Usted no nació con un entendimiento de lo que es la Santa Cena. Esas son leyes positivas. Dios las tiene que revelar a su tiempo. Adán como el primer profeta, sacerdote y rey, pero sacerdote de este templo en el huerto del Edén, tiene también leyes positivas. Es decir, que su obra de él depende de su obediencia. Ese primer pacto se llama el pacto de obras. Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes clases. We're going to see the covenant of works. El primer pacto de obras. Ahora, no se espanten, yo sé que todos aquí somos buenos protestantes y sabemos y creemos que no somos salvos por obras. Pero la bendición de Adán dependía de su obra. Por eso se llama el pacto de obras. Porque Dios le dijo a Adán, haz esto o el otro y tendrás comunión conmigo. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Estamos ahí, estamos en el templo. ¿Será que Adán cumplió o no cumplió? Eso lo vamos a tener que ver en las siguientes clases. Pero antes de terminar esta clase, quiero ver si hay alguien que todavía tiene una pregunta o un comentario acerca de lo que hemos visto hasta ahorita. El primer templo, el templo invisible, hermana. Sí, está hablando del templo visible de Dios, es el Edén, pero en Génesis 3, 24 dice, después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de lado a lado a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. ¿Solo está tapando entonces el árbol de la vida o todo el Edén? El huerto del Edén, el Edén es un lugar, pero el huerto del Edén es el templo. El huerto es el que está dentro del Edén. De donde ellos fueron sacados del huerto del Edén. Y esos querubines con esas espadas, ¿qué es lo que representa? Juicio. Nadie ahora tiene acceso a la presencia de Dios si primero no pasa por juicio, por espada. ¿Quién pasó por juicio, por espada, para que ahora nosotros tengamos acceso a la presencia de Dios, al árbol de la vida? Cristo Jesús. Hermano Luis. El huerto del Edén era un lugar físico. ¿Geográfico? ¿Geográfico? Sí, porque estaba en un monte. ¿Lo Y podríamos ubicar actualmente? que si ahorita sabemos en dónde está. No, yo creo que no, porque hay muchas personas que dicen, bueno, está como en África o porque de ahí salió el hombre. Hay muchas personas que dicen eso. Yo creo que esa parte es donde la que menos se entiende. Porque es igual como nosotros creemos que aquí está la presencia de Dios. Pero todo aquel que no es creyente puede entrar a este lugar y nada pasa. Yo creo lo mismo. Yo creo que una persona pudiera entrar al huerto del Edén y saber que es el huerto del Edén, la inmediata presencia de Dios. Porque solamente es a través del Espíritu Santo que habita en el templo
que uno tiene acceso al templo o a la inmediata presencia de Dios. Por eso ahora, ¿dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. Es el punto de Jesús con esta mujer samaritana. No es en un solo lugar, es en nosotros. Pero un día, este Edén, y esto nos va a llevar otra vez a la escatología, este Edén, o el árbol de la vida, será otra vez puesto. Nosotros tendremos acceso a este árbol de la vida. ¿En dónde se encuentra eso? En Apocalipsis capítulo 22. Tendremos un día acceso al árbol de la vida. El Edén, este Edén que fue puesto en el oriente, no era el templo que Dios, lo va a decir de esta manera, quería, o el final templo. Porque habrá un final templo, habrá una nueva Jerusalén, habrán cielos nuevos y tierra nueva. Porque hay personas que dicen, es que todo esto será destruido. No, no, no. Esto será restaurado. Cielos nuevos y tierra nueva. Donde ahora también nosotros entraremos en este Edén, el último tipo de Edén, donde Dios otra vez nos dará acceso al árbol de la vida. Pero nuestra condición ahora no va a ser en base de nuestra obediencia. Lo que quiero decir es que nosotros no vamos a tener acceso a este árbol de la vida dependiendo de nuestra obra como lo era con Adán, sino ahora depende de Cristo Jesús. Pero este es solamente el puro templo. Luego vamos a entrar en lo más profundo, en la carne, en lo que veremos como Adán, el precursor de nosotros. Pero por eso empezamos primero como Cristo, nuestra cabeza federal, en el pacto de redención, porque todo esto tiene que resonar con nosotros. ¿Alguien tiene otra pregunta, otro comentario antes de acabar? No quiero saber si entendí. Una cosa es el Edén y otra cosa es el huerto. Sí, una cosa es el Edén y otra cosa es el huerto del Edén. El huerto del Edén es el jardín del Edén, es donde Dios habitaba en su presencia. Donde la presencia de Dios habitaba en el huerto. Estaba ahí el árbol de la... Dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia de lo que es lo bueno y de lo que es lo malo. Amén. ¿Alguien tiene otra pregunta, otro comentario? ¿No? ¿Alguien antes había estudiado tal vez esto como Edén, como el primer templo? Yo creo que cuando le hemos enseñado a los niños solamente lo pasamos como, pues sí, nomás había un huerto y esto y el otro, pero todo esto tiene un significado en la teología de pactos, y si no lo entendemos pactualmente, perdemos todo, perdemos el punto de la creación y hasta el punto de la restauración de nosotros. Pero sí, mis hermanos, algo importante, no voy a estar con ustedes en la siguiente clase, tengo otro asunto pendiente, pero lo vamos a volver a retomar, primero Dios, si me permite la vida, y regresemos todos juntos a este lugar. Nos vamos a poner de pie y vamos a orar.